El fantasma de las aulas. Historia escrita y adaptada por Eduardo Liñán para relatos de horror. Mi nombre es Francisco Alba. Soy docente y después de varios años de enseñar en diferentes escuelas y grados, había llegado el momento de enfrentar un nuevo desafío. Me tocaría en una escuela secundaria a la cual iría para cubrir un permiso en unas clases de regularización para entrar en nivel. Me habían asignado a trabajar en esta escuela, la cual era una edificación muy antigua que había sido objeto de muchas historias escalofriantes. O al menos según eso era lo que contaban los maestros. Se decía que estaba embrujada, y los rumores sobre un fantasma vengativo circulaban entre los estudiantes y el personal. Por supuesto que no creía en tales cosas. Pensaba que solamente eran historias del colectivo y de personas que vivían en el sector. La mayoría eran personas obreras y personas de escasos recursos, los cuales vivían en casas de interés social. Por eso es que tal vez creían tanto en las historias de fantasmas. Recuerdo que el día que llegué a la escuela el ambiente parecía cargado de misterio desde un principio. El edificio tenía una arquitectura majestuosa y antigua, con pasillos largos y ventanas altas que dejaban entrar una luz tenue y sombría. La pintura cayéndose y los pasillos desiertos añadían un toque de melancolía al lugar. Sus gruesos muros de ladrillo rojo parecían resistir el paso del tiempo, aunque el deterioro y la falta de mantenimiento eran evidentes en cada rincón. La fachada, una vez imponente, ahora mostraba grietas y manchas de humedad. Esto le daba un toque todavía más melancólico. Te invadía una sensación de opresión que se colaba por debajo de tu piel haciéndote estremecer. Las aulas no eran las mejores, con pupitres antiguos de madera carcomida y con muchas capas de pintura, pizarrones blancuzosos que parecían congelados en el tiempo. Pero había un lugar en la escuela que emanaba una energía especialmente inquietante. Este lugar se encontraba en el área de ceremonias. Permanecía clausurado porque era inseguro por algunos derrumbes. Era utilizado en el pasado para eventos y reuniones especiales. Al adentrarse en este espacio el aire parecía hacerse más raro, como si hubiera una presencia invisible que se cerniera sobre todo haciéndote estremecer de muchas maneras. Las paredes estaban decoradas con murales desgastados y rostros de héroes, los cuales apenas eran reconocibles. El ambiente era extraño, y cada paso se sentía como si algo te estuviera observando. Esos murmullos extraños detrás de tu oreja eran lo que te sacaba de base. Te hacía cuestionar todo. Los escalofríos eran inevitables y estos se anegaban en tu rostro haciéndote temblar. La iluminación tenue y carente en algunas partes del recinto parecían añadir una dimensión más a la sensación de estar atrapado en ese lugar. El sonido del viento que se filtraba por las ventanas rotas y el eco distante de muchas voces que provenían de la calle parecían darle más densidad al ambiente. Era como si las paredes mismas tuvieran secretos que revelar de este supuesto pasado tormentoso de la escuela. Cada vez que entraba en ese espacio la sensación de estar siendo observado te abrumaba. A menudo me encontraba mirando hacia los rincones oscuros, medio esperando ver una figura etérea moviéndose entre las sombras. El aire parecía estar impregnado de una historia oscura y dolorosa, como si los eventos pasados hubieran dejado una marca permanente en el tejido del sitio. Al querer retirarme de este sitio rápidamente no pude dejar de escuchar esos murmullos. En cierto momento pude escuchar un crujir de cristales, y al voltear a mirar la fuente del sonido, noté que unos vidrios parecían haberse roto de pronto. Esto me hizo sentir cierta curiosidad. Los cristales eran de un ventanal en una antigua bodega que permanecía por un lado del escenario. Ahí se apreciaba un extraño sonido muy tenue, pero a medida que te acercabas se hacía más audible y claro. Cuando estuve lo suficientemente cerca noté que eran unos balbuceos y llantos que parecían de alguien que se estaba quejando. No dudé en acercarme a investigar quién estaba en problemas. Tal vez podía ayudar a la persona afligida, pensando que se trataba de algún compañero o algún conserje, pues la voz que escuchaba era masculina y ronca. La visión de aquel hombre en el rincón del aula me dejó atónito.
Estaba parado en una esquina con la mirada clavada en el suelo. Sus brazos saltaban colgando por los otros lados. Sus quejidos y lamentos llenaban el espacio con una tristeza palpable, como si estuviera cargando con una pena y dolor intenso. Mis pasos cautelosos me llevaron más cerca de él, mientras mi voz intentaba romper el silencio y preguntar si podía ayudar en algo. ¿Estás bien, amigo? ¿Eres el conserje? Pregunté con voz suave, tratando de infundir un poco de confianza en la situación. Pero sus quejidos se detuvieron abruptamente y alzó su cabeza para mirar fijamente a la pared. Mis intentos de comunicarme con él quedaron en vano. Parecía atrapado en su propia agonía, incapaz de responder o compartir la razón de su aflicción. La estancia parecía estar cargada de una energía muy pesada, y el aire se tornó todavía más frío a mi alrededor. Decidí dar un paso atrás, sintiendo que algo no estaba bien. El hombre permaneció inmóvil y su mirada inmutable, como si fuera una figura de cera en un museo macabro. Con el corazón latiendo con fuerza, me alejé lentamente del recinto sin atreverme a mirar hacia atrás. A medida que me alejaba, la sensación de malestar persistía. Me encontraba en un equilibrio incómodo entre curiosidad y miedo, pero mi instinto de autopreservación finalmente prevaleció. Cerré la puerta detrás de mí y me encontré en el pasillo sombrío, tratando de deshacerme del escalofrío que aún recorría mi cuerpo. No pude evitar pensar en lo que había presenciado y en el aura del lugar inquietante que envolvía aquel lugar. Algo definitivamente estaba mal en la escuela, algo que estaba totalmente fuera de mi comprensión. Decidí que era mejor no indagar más en el salón de actos y seguí con mi tarea en otro sitio. Dejé atrás la figura en el rincón y los secretos oscuros que parecían estar habitando en las sombras de la escuela embrujada. Al entrar en el salón de clases que me habían asignado, noté que había murmullo entre los alumnos. Sus miradas curiosas se pasaron a mí mientras cruzaba la puerta. Algunos de ellos parecían nerviosos mientras que otros mostraban una mezcla de curiosidad. Me di cuenta que estaban hablando sobre el fantasma que supuestamente acecha en la escuela. Un espíritu en búsqueda de venganza por una injusticia que ocurrió en el pasado. A medida que pasaban los días, los rumores sobre el fantasma se volvían más persistentes. Los jóvenes compartían historias espeluznantes sobre sus encuentros con la presencia sobrenatural. Algunos decían haber sentido un escalofrío en el aire. Otros afirmaban haber escuchado susurros en los pasillos vacíos por la tarde. A pesar de mi escepticismo inicial, no pude ignorar la inquietud que comenzaba a arraigarse en mi propia mente. Y más con esa presencia extraña del salón de actos. Pensaba que de algún modo ahí estaba la clave de todo. Una tarde, mientras estaba en mi escritorio corrigiendo exámenes, escuché un susurro tenue detrás de mi oreja. Me di la vuelta rápidamente, pero no había nadie allí. Sacudí la cabeza y atribuí el sonido a mi imaginación. Sin embargo, a medida que pasaba el tiempo, los incidentes extraños se volvieron más y más frecuentes. Objetos se movían inexplicablemente, luces se encendían y se apagaban solas. Sombras parecían moverse en las esquinas de mis ojos. La inquietud comenzó a apoderarse de mí. Comencé a investigar de la historia de la escuela y descubrí que en efecto hubo un trágico incidente décadas atrás. Un conserje había muerto en uno de los salones en donde quedó misteriosamente encerrado durante un incendio, perdiendo la vida sin que nadie se diera cuenta. La historia relataba que las llamas que salían de las aulas alertaron a los vecinos de aquella vieja colonia, y que por suerte la quemazón no provocó mayores tragedias. Quedó un saldo rojo por la muerte del pobre conserje. Sus restos fueron encontrados entre los escombros. Con el tiempo este lamentable evento quedó enterrado y olvidado, pero no así las leyendas que comenzaron a circular en este lugar, el cual había sido escuela de todos los niveles hasta los tiempos actuales. Cada día que pasaba la tensión en la escuela se volvía más opresiva, llena de temores gobernantes en mis pensamientos. Las manifestaciones paranormales se intensificaron y el ambiente estaba impregnado de una sensación constante de nerviosismo. Mis noches se volvieron inquietas, plagadas de pesadillas y pensamientos perturbadores.
Eso me daba mucho estrés por imaginar que ni en mi propia casa estaba la calma, y eso era demasiado para mí. Tenía que darle una solución, pero no sabía cómo y de qué manera. Mis colegas profesores, que parecían haberse acostumbrado a estas situaciones, compartieron sus propias experiencias. Me advirtieron con voz seria que evitara quedarme solo por largos periodos de tiempo, que no rondara por ciertas áreas, especialmente en el viejo salón de actos, lugar donde se había incendiado anteriormente. Parecía que todo estaba conectado de manera macabra, como las piezas de un rompecabezas siniestro que estaba siendo ensamblado lentamente. Cada vez era más complejo no pensar en estas cosas y haber una relación de estos eventos. A pesar de mi escepticismo inicial, no pude ignorar la evidencia que se estaba presentando ante mis ojos. Las voces susurrantes de los pasillos desiertos a veces se transformaban en gritos y golpes. Todo esto me hacía estremecer de manera repentina. Un ciclo interminable de enfrentar lo desconocido y luchar contra el miedo que amenazaba por consumirme por completo. Entonces ocurrió lo que considero un parteaguas de esta historia. Ocurrió durante una tarde después de haber realizado una actividad estudiantil. Regresaba a mi aula por mis cosas y lo hacía rápidamente para no quedarme solo y evitar cualquier posible susto. Pero al momento de salir del salón escuché el fuerte golpe en una de las puertas metálicas. Era constante, como si alguien estuviera pateando o azotando fuertemente. Esto provocaba un ruido sonoro que te hacía poner en alerta. Nunca antes había escuchado eso y no lo relacioné con los eventos inexplicables. Esto iba más allá y pensé que se trataba de algún alumno vandalizando. No era extraño en un lugar lleno de puertas y paredes rayoneadas o vidrios rotos, producto de la audacia de los jóvenes. El ambiente al interior parecía espesarse con cada segundo que pasaba, como si estuviera siendo invadida por una presencia invisible que de verdad te hacía sentir de lo peor. Los golpes en la puerta resonaron con un eco inquietante en el pasillo, y con el corazón latiendo aceleradamente, me acerqué cauteloso y empujé la puerta del sanitario. Me encontré con una escena que parecía sacada de una pesadilla. Los lavamanos, espejos y puertas de los cubículos estaban en perfecto estado, pero dentro parecía vibrar una energía extraña y tensa. Apenas había tenido tiempo para procesar lo que había ocurrido con estos sonidos estruendosos, cuando miré cómo una de las puertas de los cubículos azotó violentamente, llenando el aire con un estruendo, llevándome las manos a los oídos de tan fuerte que sonó. Después los golpes resonaron como martillazos en mi mente, haciendo ecos en mis propios latidos. Acto seguido, la visión de las puertas de los cubículos comenzaron a moverse por sí solas, como si fueran empujadas por una fuerza invisible e implacable. Las había estado azotando en sincronía de manera imposible. El pánico se apoderó de mis sentidos e intentaba encontrar una explicación lógica para lo que estaba presenciando. Sin embargo, cualquier intento de racionalizar la situación se desvaneció cuando las puertas continuaron su baile macabro. Decidí alejarme del caos que se estaba desarrollando en el sanitario. Me apresuré a atravesar el largo pasillo que conducía a la salida. La oscuridad y el silencio eran aplastantes y la sensación de estar siendo observado se intensificaba con cada paso que daba. Mi mente luchaba por mantenerse enfocado, pero sentía que algo estaba arrastrando mi atención hacia el centro del pasillo. Y allí, en medio de la penumbra, se erguía la figura gris y espectral que había capturado mi mirada. El mismo personaje del salón de actos era el conserje muerto, pero su forma era una mera sombra de lo que alguna vez fue. Su rostro estaba deformado por una tristeza y las profundas quemaduras, además de un gesto de ira. Sus ojos parecían contener un abismo de sufrimiento y mucho coraje a todo lo vivo. No había duda de que era él, la entidad que había tomado el control de la conciencia y miedos de todos los de aquella escuela. Mi cuerpo se congeló en su lugar mientras sus ojos espectrales se clavaban en los míos. Una oleada de terror me recorrió de pies a cabeza, y el miedo más profundo que había sentido en mi vida me envolvió. En ese momento supe que estaba frente a algo que no podía comprender, pero era una fuerza oscura y vengativa que había sido despertada por alguna injusticia del pasado.
quizá el incendio que acabó con su vida terrenal. Sin poder soportar la presión de su mirada, retrocedí tambaleante, dejando atrás el pasillo y la figura espectral que parecía arder en mi mente. Mi corazón latía con violencia mientras caminaba hacia atrás sin dejar de mirar el espectro. Y antes de poder correr con todas mis fuerzas, miré aquella figura fantasmal moviéndose hacia mí de manera lenta. Lo hacía con sus brazos extendidos como si quisiera alcanzarme. No parecía que necesitaba caminar. Flotaba en el aire con una gracia macabra avanzando hacia mí con una determinación aterradora. Mi instinto de supervivencia se apoderó de mí y mis piernas. En ese momento estaban endurecidas por el miedo, pero se movieron con una rapidez que ni siquiera sabía que tenía. Mis pies golpeaban el suelo con fuerza y mi aliento se volvía entrecortado por los gritos y sollozos que escapaban de mis labios. Mi mente estaba llena de imágenes horripilantes del espectro que me estaba persiguiendo. Su rostro contorsionado por la angustia y la rabia. Sentía que sus ojos estaban clavados en mi espalda. No sé cuánto recorrí al llegar a la puerta trasera de la escuela y la encontré abierta. Sin dudarlo, crucé el umbral y me encontré en el exterior. Mi respiración agitada y mi corazón amenazando con salirse del pecho. Me tambaleé unos pasos más, alejándome del edificio que albergaba ese horror. No me atreví a mirar hacia atrás. Temía que si lo hacía lo podía volver a ver. A medida que me alejaba, el gemido y los lamentos largos del espectro se desvanecieron lentamente, como un eco en la distancia. Mientras caminaba por la calle, no podía evitar pensar en las terribles consecuencias de mi encuentro con ese maldito. Había abierto una puerta a un mundo de oscuridad y sufrimiento, y había sido testigo de una manifestación de dolor que trascendía la vida y la muerte. Me prometí a mí mismo que nunca volvería a ese lugar, que nunca buscaría respuestas en los oscuros secretos de las escuelas embrujadas. ¿Quiénes de ustedes no han escuchado que su escuela estuvo embrujada? O incluso hay personas que aseguran haber vivido algo paranormal en sus escuelas. Si tú eres una de estas personas, no olvides en compartir tu experiencia con nosotros. Lo puedes hacer a contacto@relatosdehorror.com.